Bueno, Sí, Yani, sí, vos sos licenciada en psicología, sí. eh, o sea que tu área de experiencia y trabajás de psicóloga haciendo, ¿cómo se llama? Consultas, ¿cómo le llaman los psicólogos Y sí, cuando atienden? consultas, terapia, Consulta, psicoterapia. terapia, Ujú, le llaman. ujú, Y sí. ya tenés, ¿hace cuánto tiempo hace que Y trabajás? mira, ahí tengo el cuadrito que me lo recuerda. Fue en el 2012 me recibí. Y bueno, y en ese tiempo estuve, digamos, trabajando. Desde esa época estuve trabajando en Vialidad Provincial eh, y también ejerciendo la psicología. Después, bueno, después es como que tomé a tiempo completo el tema de hacer lo que más amo, que tiene que ver con la psicoterapia. La psicoterapia. Eh, Ujú. Sí, ¿Y, es y muy qué, lindo. y qué diferencia o sea, psicoterapia, estamos hablando de terapia como psicóloga? Sí, 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 sí. Sí, se le llama, una consulta no es un tratamiento. Por ejemplo, una consulta puede ser algo que surja por un motivo específico y que se resuelva en una misma sesión. Y Claro, una psicoterapia conlleva la decisión de dar un paso, digamos, hacia un periodo que va a ser un proceso de tiempo. claro, Tal vez no sea una sola sesión. claro, De todas maneras, por ahí se hace una consulta, digamos, surge la necesidad de hacer una consulta y por ahí el encuadre se va dando conforme a la necesidad de la persona. Eh, claro, claro. por ahí yo Y, he el- y- atendido muchas consultas que terminan siendo psicoterapia o al revés, algo que alguien piensa que es súper terrible o que es una crisis existencial y termina siendo algo que a los ojos de esa persona tenía ese significado y tal vez en ese encuentro humano se puede ver con otros ojos esa dificultad. claro. Y bueno, Entonces, del tema que íbamos a hablar hoy, que ujú, es el autoconocimiento, sí. es un tema que se trabaja mucho por los psicólogos. ¿Es normal en las terapias de los psicólogos se trabaja o no es tan normal? Ujú. Yo creo que sí, que es bastante común, pero aún cuando no es llamado de esa forma. Claro. Por Ah, ahí o sea, creo que todo síntoma nos lleva a poder hacer ese viaje hacia adentro. claro, Es más, yo suelo decirle a mis pacientes que muchas veces el síntoma yo no lo veo como un enemigo. Muchas veces un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico, nos pone en la cornisa de hacer viste, un giro en nuestra vida. Y eso creo que es una bendición. Muchas veces no lo veo como algo malo. Lo veo como una oportunidad de mirar hacia adentro. claro, Y eso para mí está buenísimo, aunque claro, se siente displacentero. Pero si no claro, es por claro. el displacer, a veces uno sigue en verterse hacia afuera, ¿viste? El autoconocimiento es una invitación a parar y a y verterse hacia adentro, una introversión. Entonces es poco, uno está muy pendiente para vivir de cara a la afuera. Entonces, cuando algo es placentero o algo nos pasa, es por ahí es donde nos miramos, cuando nos duele algo. Si Claro. no, como que no, no Claro, acontece mucho eso. venimos, no sé si decir que venimos de una sociedad o estamos en un mundo Sí, donde solemos clasificar mucho las cosas en buenas y malas ujú, y estamos muy acostumbrados a caratular de ese modo, a entender que hay cosas malas que te pasan y incluso mostrar que te pasa algo malo también lo tomamos como malo ujú, y ujú, eso puede, ajá, puede- puede ser un impedimento también en ese proceso. Y sí. hoy, ahora está como más de moda el autoconocimiento, o por lo menos una Ujú. sensación que yo tengo. Da la idea que está como de moda, ¿puede ser? Y yo creo que, mira, todo lo que es crisis genera una posibilidad de cambio, ¿viste? Como siempre se dice. Bueno, o por lo menos para mí era bastante trillado ese concepto de la crisis que trae consigo un peligro porque es desconocido y al mismo tiempo la posibilidad de cambiar.
pero todo lo que implica una crisis rompe con lo que venía establecido. Entonces, sí, creo que hay un cambio de paradigma en donde hay yo te diría como algo emergiendo que antes no lo he visto. Una necesidad de conectar y de por ahí de ser más genuinos o de contarse más la verdad, más allá de las fotos lindas que cada uno puede empezar a subir. Creo que se está valorando mucho más la honestidad en cuanto a lo que realmente nos pasa como seres humanos. Creo que eso nos reúne más. Totalmente. O sea, es como que en el hecho de esto de descubrirse, que es el autoconocimiento, es dejar al descubrir que esto estaba, lo único que lo pongo es a la vista, hoy lo veo, hoy me permito mirarlo. Claro. Es como si tendríamos un círculo concéntrico, ¿viste? De quiénes somos, y en la capa más externa está toda la personalidad, que es esa coraza. Uy, ¿se cortó? No sé qué pasa, que por ahí como que el celu medio se pone en sombrita. No sé si es... A ver. Ahí te veo de vuelta. Recién como que se había cortado un poco Sí, no, y bueno, ahora se puso un poco oscuro. No sé si es la luz o es el celu no, el celu. o es la batería. Hoy andaba medio... No, está hoy cargado, anduvo. pero hoy andaba medio. Sí, no sé qué le pasa, pero bueno, si no usamos otro dispositivo. Entonces te decía que la personalidad es de esa coraza que por ahí nos formamos desde una motivación que se le puede decir una motivación por deficiencia. O sea, no termina de ser en sí de cubrir la necesidad, porque lo que hacemos en esa personalidad es tratar de evitar el sufrimiento, el dolor. Pero claro, en ese evitar el dolor no nos llegamos a dar a conocer, no nos interactuamos desde quiénes somos, sino desde la máscara. Y la máscara claro, está llena de mecanismos de defensa, reaccionando frente a unos otros, defendiéndome. Claro. Entonces no termino de ser yo, tengo miedo de mostrarme. Y en claro, ese círculo concéntrico que por ahí yo te digo que todos tenemos, la segunda capa está la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no es nada malo, es saberme permeable, es saberme humano, es saberme, humano y sensible ante lo otro. Y entonces lo único que tenemos en común entre todos es que somos humanos. Y creo que la posibilidad de conocerse a uno mismo nos habilita a ser más con los demás también. Claro, o sea, pero bueno, es un largo viaje. A ver si yo te estoy interpretando bien. O sea, por un lado me estás diciendo que el dolor es, o sea, por decir de alguna forma, el dolor es parte de un camino y está en el proceso de las cosas que uno tiene que transitar. Y cuando uno quiere evitar el dolor, lo que se está haciendo es evitar el avance y el crecimiento. Eso es lo que te saqué como idea por un lado. Sí, el dolor es parte natural de la vida, no es algo malo. Es más, nos habilita a saber que estamos vivos. Una persona que no tiene vida o cualquier material inerte no siente ni dolor ni ninguna otra cosa. Primero eso. Y por otro lado, el dolor también suele ser un gran maestro. Entonces, lo que pasa que como tenemos tanto miedo a sufrir, bueno, terminamos generándonos su sufrimiento. Claro. ¿Por qué? Porque nos empezamos a relacionar con algunos otros desde de esta defensividad que mantenemos, manteniéndonos alejados, mostrando como una máscara, pero no es realmente lo que nosotros somos. Claro. Yo creo que la posibilidad de la psicoterapia a mí me ha permitido tener muchos encuentros humanos. Eso es lo que más me gusta de ese espacio. Porque la gente ahí se le desvanece la máscara. Se permite decir lo que siente más allá del... bueno, también la mirada de uno tiene mucho que ver en eso. Si uno no está enjuiciando al otro, el otro
no se siente enjuiciado y deja caer eso. Ahí creo que me mencionaste un elemento, era justo lo que yo te iba a preguntar. Vos decís que en la Ajá. psicoterapia uno genera una conexión y genera algo humano, y te iba a preguntar qué es lo que crees que tiene la psicoterapia o que uno, porque vos sos psicóloga, hacés psicoterapia, pero el resto de las Ujú. personas que no somos psicólogos y no hacemos psicoterapia, ¿qué podríamos aprender, qué podríamos tomar de la psicoterapia si vos decís que permite esas conexiones humanas? Ujú. Yo creo que ante todo no sobreidentificarnos con lo que pensamos. Dejarlo caer. Ya me parece que eso pertenece a otro siglo, ¿viste? El identificarse con lo que yo pienso, lo Ah, que hace es una imposibilidad. Claro, o sea, viste que cuántas veces hemos escuchado yo tengo razón o sí, me dio la sí, razón, y eso se sentía muy bien, viste, porque nos genera hasta dopamina, como un logro, el hecho de claro, que alguien te dé la razón. Pero cuántas veces nos alejamos emocionalmente de alguien por el simple hecho de mantenernos en una posición. Y la totalmente. psicoterapia, a veces no digo que dentro del ejercicio no haya esa cuestión, ¿no? Eh, pero desde la posibilidad de no tener razón y de escuchar al otro sin sabiendo que te viene a compartir su vida, me parece que sería muy mm, como necio y medio como sin sentido el generar un espacio para un objetivo que no estás aportando nada. Suponte, el Claro, objetivo es que el otro se sienta contenido, empatizado y es como preparar un fogón para que el que se acerca siente el calorcito ahí. Y es como con la racionalización uno podría apagar cualquier fuego que aparezca ahí, cualquier claro, calorcito que surja. claro. Entonces sería O medio sea que, contraproducente. claro, o sea que yo lo que puedo extraer de ahí es que el hecho de generar un espacio de contención Uh es -huh, lo que ayuda a generar mayor contacto humano uh y -huh. eso es lo que permite el avance en las relaciones y el crecimiento. Sí, sí. Yo, yo, Yo uh -huh. sí, sí, decime. Que creo que lo que más importante, yo hace un poquito vengo subiendo cosas acerca de la validación emocional, que es bastante poco, o sea, los psicólogos sí lo tenemos a esos términos, pero yo creo que hay muchos términos psicológicos que tienen que ser de público conocimiento. No creernos, digamos, es como si hay algo que sirve para la sociedad, tendría que ser de acceso para todos. Claro, Viste, sí, como que todos puedan acceder a eso, sí, porque nos mejoraría la vida a todos, porque más allá de los diferentes roles que ocupamos o lo que hayamos estudiado, lo que es importante es que somos todos, pertenecemos a la misma comunidad. Entonces, cuanto más pensemos así, es ganancia para todos. Para mí como comunidad también. El, claro. Vos sabés que el otro día, nada, estaba haciendo algo acá en casa y no sé ni cómo, pero me vino una palabra a la mente y digo, ¿qué significará? Era el domingo, creo. Y Mariano estaba en la compu, Mariano es mi esposo para los que no conocen, y Ubuntu. Y le digo, ¿qué es Ubuntu? Y él me dice, sí, es una plataforma, una aplicación, o no sé qué término Claro, usó, bueno, Mariano te habló de un software que se llama con ese nombre, pero quizás a vos tu claro, yo pregunta nunca, tiene que ver más con de qué origen con tiene el la palabra. significado. Exactamente, yo la verdad que no sabía qué significaba, pero se ve que mi inconsciente colectivo, que es eso que compartimos entre todos, que no es, digamos, como, digamos, esto es mío, no, es de todos. Eh, bueno, no sé, y de él la googleó, le digo, no, pero ¿qué significa? Bueno, me dice, significa, soy porque todos somos. Y yo, A la eso, miércoles. wow. Y yo creo que no sé de dónde salió eso, pero se me vino, y no sé si alguna vez lo supe, pero bueno, creo que, bueno, yo creo que eso, me definió muy bien ese término, ¿viste? Creo que yo soy porque todos somos. Entonces, yo, no, yo y muchos otros psicólogos no tenemos este posicionamiento así con el paciente. Estamos al igual. Y es Claro. más,
estoy dispuesta a escucharte. Claro, Y tampoco tengo que resolverte nada ni cambiarte nada, sino, bueno, voy a valorar lo que traes. Y juntos vamos a ver qué cosas sirven y qué no claro. de eso que traes. Porque hay creencias que ni siquiera es que somos nosotros, pero las tenemos tan trabajadas que a veces es difícil no sobreidentificarse con ese pensamiento. Claro. No sé si me explico, si vos me vas diciendo. Sí, yo te entiendo. O sea, estás hablando de conceptos que nosotros damos por válidos o creemos que somos así Uh-huh. y ya lo asumimos de ese modo y en ningún momento nos cuestionamos si realmente Uh-huh. pensamos de ese modo o no. Y esa era una de las preguntas que yo te iba a hacer en referencia al autoconocimiento, es cómo una persona, porque yo creo que es algo quizás que tenga que ver con los tiempos que corren, de que está un poco más de moda el autoconocimiento y que Uh-huh. moviliza un poco a las personas a cuestionarse y a no tomar las cosas como te las dan, así te dan un paquetito Uh-huh. armado de creencias, acá tenés tu paquetito de Uh-huh. creencias y uno los toma, se aferra a ese paquetito con mucha comodidad Uh-huh. y se queda ahí. Uh-huh. Y ahora está un poco más de moda el hecho de cuestionarse eso y Uh-huh. reflexionar y pensar si uno en el fondo realmente piensa eso o no, que puede hacerlo o no, pero quizás nunca nos tomamos el tiempo de pensar. Ahora, Uh-huh. si hay alguna forma de uno darse cuenta si una creencia es propia, si esto que yo creo es algo que lo creo yo o es algo que ya lo repetimos porque lo escuchamos muchas veces. ¿Hay alguna forma de darse Uh-huh. cuenta de eso? Y yo creo que surgen ruidos internos, en donde si todo va bien, pero por ahí, en esas crisis existenciales, en donde se empieza a ver, a posibilitarse una pequeña grieta, que no tiene que ver con que la grieta sea algo malo, sino que son todos términos como llena de connotaciones, ¿viste? En este caso una grieta que empieza a romper, digamos, aquello que termina siendo una máscara. Eso impuesto, impuesto y también concebido por uno mismo. Le dimos un lugar y reforzamos continuamente ese pensamiento, entonces es como que se nos hizo como algo tan tangible y tan resistente como algo de acero, ¿viste? Como una tanza que, por ejemplo, yo, y ahí cuelo un poquito el libro este de Stanislao Barrach, en cambio, Ah, bueno, yo me lo leí y me lo escuché también, lo tengo en audiolibro. Y él habla de esto, ¿no? Que nosotros muchas veces, estos son en las neuronas, y que nuestra mente va asociando cosas y que por repetición después se hace tan grueso como esto. ah, Cada nueva idea es así. Es sí, como que le falta un poquito de proteína acá. ¿Viste? Acá dice que como que se llena de proteína y al mismo tiempo es más sólido ese caminito. Pero a veces, por ejemplo, en esto de quién yo soy, a veces la gente se coarta la vida. Es como decir, yo soy así. Yo escucho mucho eso, yo soy así. Ajá. ¿Y eso te posibilita o te habilita? No, no, bueno, me imposibilita. Y bueno, ¿qué cosas podrías lograr si te permitiera ser alguien más de lo que ya sos? Y eso no ah, tiene que tirar por tierra aquí todo lo que yo ya vengo siendo, sino que hay algunas pequeñas cosas que yo podría cambiar. Y ese nuevo cambio, o sea, que primero es un filamento finito, va a ser así, pero en la medida que yo esto lo empiece a trabajar y repetir, también puede ser una posibilidad que se me genere como un hábito. claro, Expandir quién yo soy, mi concepto personal, también puede verse favorecido. No necesariamente el cambio tiene que ver con un aspecto negativo o un claro, empobrecimiento de uno, sino una riqueza. claro. Bueno, Uh-huh. a mí, algo que tiene mucho que ver con lo que estabas contando recién, una sensación que tuve en un proceso, porque yo estuve haciendo unos cursos, unos trabajos con un grupo de Shine y que
que tiene que ver con el enneagrama, los estudios de las personalidades y un montón de cuestiones que no tiene sentido mucho meterse ahora, pero bueno, en el proceso, en unos test, a mí me han llegado a llegar a una conclusión de que mi personalidad tiene que ver con uno de los tipos de los enneagrama y después hablando con otra persona que conoce mucho del tema, me dijo, ojo Juan, que quizás vos seas más así y no tan asá. Y en ese momento yo no le di mucha importancia, después yo dije, bueno, esta persona tiene mucha experiencia, muchos años, y yo dije, quizás tenga razón, quizás no. Y cuando yo me puse a reflexionar eso, sobre si podía tener razón o no, yo me di cuenta de que quizás yo me estaba poniendo en piloto automático. El hecho de asimilarme una personalidad con ciertas características ya me llevaba a comportarme de cierto modo asumiendo de si yo soy así. Y en el momento que yo dije, quizás yo no soy así, quizás soy de este otro modo, a ver, y si yo me dejo descubrirme a ver cómo soy, yo empecé a darme cuenta que yo miré la vida de ahora en más de otro modo y me di cuenta de que no tenía que estar determinado lo que yo iba a responder, lo que yo iba a hacer, cómo yo iba a contestar a un planteo o a un reclamo o a un problema o a un desafío. Y quizás yo podía descubrirme o ver, o sea, desafiarme a mí mismo y decir, bueno, a ver, voy a intentarlo, voy a hacerlo. Y me di cuenta de que cambió mucho. Y ahí, o sea, yo vi eso en el ejercicio de enneagrama, pero me dio esa sensación como que yo dije, uy, qué peligroso que es esto de ponerse una coraza y... Claro, ponerse algo y decirse, total, yo soy así. Y es como dejar la vida, no sé si decir que uno renuncia a la vida o la deja en piloto automático, pero... y cuando yo dije, bueno, pero yo también puedo ser de este otro modo y actué de otro modo, yo dije, y al final yo podía hacer esto también distinto. Y como que se abrió un camino de posibilidades que yo antes no había visto. Y yo dije, uy, qué peligroso que es eso qué peligroso y qué limitante que es eso de cuando uno se dice a uno mismo, yo soy así. Como que uno se ve desde el punto de vista estático. Y eso también es una idea que yo veo no sé si es de la gente grande, pero lo veo como algo normal, como algo estándar y como algo asumido en muchas personas. Pero total, yo soy así, total, esto así. Y es un relax. O sea, como que es no sé si es una zona de confort, pero es un lugar cómodo. Y lo que pasa que, mira, por ejemplo, en este libro y en el anterior de Stanislaw Barrach, él dice que el cerebro, o sea, si nos vamos digamos, a nuestros ancestros hace mucho tiempo atrás, lo que necesitaba el cerebro era priorizar el consumo de energía, digamos, ahorrar en consumo de energía. Entonces, todo lo que implicaba un cambio, no se generaba. ¿Por qué? Porque no sabía si iba a haber alimentos, si iban a poder cazar para poder comer, y eso era energía. Entonces había que reservar. Entonces todo lo que implicaba un cambio es un desgaste de energía. Lo que pasa es que esto está en el inconsciente colectivo. Y como mucho, el problema que tenemos es que las creencias generalmente, como no hay nadie que las refute, tienden a ser, digamos, a preservarse y a ser constantes. Y a cada vez, como yo le digo, por ahí a los pacientes le digo, imagínate que es como una señora gorda que le cuesta levantar ¿viste? Moverse. Entonces, no va a movilizarse, se va a quedar apochonada ahí y más se va a engrosar. El problema que tenemos es que nosotros la creencia, tenemos una creencia nuclear, madre, que origina otros tipos de creencias, que bueno, no importa, son creencias secundarias, pero eso en términos psicológicos no interesa en este caso. Pero esto, llevado a la realidad, genera pensamientos. Esos pensamientos, que es lo que a mí se me pasa por la cabeza, que a veces me doy cuenta y a veces no, generan emociones. Las emociones van de la manito con los cambios fisiológicos. O sea, no tengo ganas de levantarme, qué sé yo. Va de la mano con eso. Y entonces también impactan sobre la acción, en lo que yo hago o dejo de hacer. Y entonces, de la conducta, de lo que yo hago o dejo de hacer, vengo a tener una experiencia en el mundo exterior que vuelve a nutrir esta creencia madre. Entonces, es muy difícil romper con algún tipo de este circuito si yo no me miro.
si yo no empiezo a pensar, que es lo que se dice en metacognición, si yo no me pongo a pensar lo que estoy pensando, o no O, me se- pongo a o sea sentir que lo es que estoy sintiendo. como que uno se deja en un piloto automático donde Ujú, se deja, o sea, uno deja la vida propia, la deja hacer en ujú. base a ese circuito que se va generando de ese inconsciente colectivo que suele ser, y uno se Sí, deja ser uno más, en vez de sí, uno buscarse. Pero claro. ese circuito vos dijiste que es difícil de romper. ¿Hay formas de Es romperlo? difícil, sí, es difícil porque está grueso así, digamos, y Ah, nadie lo claro, o sea, cuestionó. ya está bien fortalecido, ya está bien Este, y arraigado. porque, por ejemplo, la gente te dice, vos, por ejemplo, vas a un trabajo en donde siempre se hicieron las cosas de alguna manera, y aunque haya alguna buena forma de hacer las cosas, la gente se resiste al cambio. Es lo primero que hace. Pero no porque ese cambio vaya a ser malo. Pero, pero por ejemplo, antes de que se descubra de que existía la neuroplasticidad, que es esto de poder hacer cambios, antes la gente, es más, cuando yo empecé a estudiar psicología, todavía había eco de ese tipo de creencia, que era que la persona después de los 35 años difícilmente pueda cambiar. Imagínate Mira. que pero es erróneo ese concepto. Bueno, eso yo te hago un comentario ahí chiquito. Yo Sí, escucho mucha gente grande decir, no, yo tengo 40, o sea, no, yo ya tengo 50, no, yo ya tengo 60, no, yo ya tengo 70, no voy a cambiar ahora. Y que eso hoy entonces está demostrado que no es así. que no es así. Bueno, yo no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero Estanislao menciona dos, que uno, que uno de ellos tenía como más, era más popular, ¿viste? En todo lo que era neurociencia, pero era el que estaba sesgado. Y él fue el que fue, era más popular, determinó en el siglo pasado de que no, que la mentalidad no se cambiaba, que la mente no tenía posibilidad de cambio. Y uno que era poco conocido, pero que después se descubrió que lo que él había dicho era real, que mencionó esto de la neuroplasticidad, bueno, no tuvo mucha trascendencia en su momento, pero Claro, luego, después de décadas, se fue demostrando que sí, que la neuroplasticidad eh, es real. O sea, las personas, yo he tenido pacientes de 96 años, 86, 96, y, y que hasta, o sea, empezaron a empezar a cambiar ciertos pequeños hábitos de su vida que le posibilitaron acceder a una vida mejor. Entonces, no hay tiempo para empezar a vivir bien. Digamos, no hay un límite de tiempo. claro, eso. Es, Claro, es la estamos, no hay un tope en es la el éxito. vida para No, decir, no hay un momento a partir del cual uno no puede dejar de cambiar. claro, el tope es mental. El tope también es una creencia. Fíjate vos, Claro, y no, yo ya tengo 86, ¿qué voy a cambiar ahora? claro, Y si yo lo creo, entonces se lo proporciono al otro, viste, como una plataforma de posibilidad. Y esa señora, bueno, una mujer, se posibilitó hacer un pequeño cambio y salió de lo que podría haber sido una depresión si le dábamos tiempo a eso. mira, Por ejemplo, lo que es la repetición, hay ciertos pequeños hábitos que yo a los pacientes los invito a hacer. Por ejemplo, dejarse frases, hacer visualizaciones, escuchar una canción, pero hay canciones que traen contenido muy positivo. Por ejemplo, últimamente le mandé a una señora, que no es una paciente, sino que es una persona que yo aprecio mucho, que no es, por eso no la puedo atender, pero le empecé a brindar un recurso que es la canción de Diego Torres, Color Esperanza. sí, Y yo le dije, escuchala, pero sintiendo la letra. Y sus mensajes fueron cambiando, fueron teniendo algún icono más, porque la persona cuando está o sea, depresiva, vos le hiciste a la persona con cierta frecuencia escuchar ese tema musical. yo le hay estudios que se comprueban que después de 30 días el cerebro tiene la capacidad de empezar a generar este cambio de hábitos, pero ya asumido como hábitos. Antes se decía Claro, 21, pero no son mira, 21 días. Hay estudios que se hicieron en la NASA, en donde se aplicó con los astronautas de ponerle unos lentes, en donde se percibía la realidad de manera de pata para arriba, sería,
Bueno, y hay quienes pudieron llevarlo al término de los 26 días y veían que el cerebro se acomodaba a la imagen, o sea, ponía la imagen al derecho, La- aunque estos lentes... Uh-huh. claro, Entonces empiezan a hacerse todo un tipo de asociaciones en la mente. claro, El cerebro y la mente son dos cosas que actúan a la par, ¿viste? Pero está comprobado que la mente puede activar áreas del cerebro, que es la parte biológica, y la puede modificar. O sea, claro, en donde había partes que no andaban, pueden poner en funcionamiento. claro. ¿Por qué le dije esta canción de Diego Torres? La canción de Diego Torres empieza con: las ventanas se pueden abrir. Y generalmente la gente que está en depresión cierra las ventanas. Y Ah, vive un mira, poco claro, se como en encierran. oscuridad. Sí, y no se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta, empiezan a como apagar las luces, ¿viste? Como ahora yo me veo medio apagada. Sí, Pero, sí, o sea, es pero bueno, eso pasará. como si estuviéramos hablando en una época distinta y vos estuvieras ahí con una velita, así. Acá estamos haciendo un vivo con Yanni desde un monasterio estudiando el De autoconocimiento con una luz de 1800. velas. Sí, de No sé 1800. qué pasó. Bueno, un problema Sí, técnico, pero bueno. funciona, así que sigamos, Se ve total. que sí. Hoy andaba así. Pero bueno, es empezar a ver de qué nos podemos servir para ayudarnos a nosotros mismos. El autoconocimiento sirve para ver qué pasiones me llevan a actuar de manera automática. Y las pasiones son las motivaciones autodestructivas. Ay, bueno, eso es mucha Esa es muy información de enneagrama. golpe. A ver, Ah, quiero bueno, un bueno, bueno. proceso. Dale, dale. ¿Cómo es eso? A ver, te dejo tomar agua y pará Sí, porque dale. a mí lo que me pasa, Yanni, cuando yo hablo con vos, Sí. es que vos las cuestiones de psicología, que tienen que ver con la mente, con las emociones, con el manejo, todo, son tan normales para los psicólogos y van tirando Sí. los conceptos Tiran. y yo me quedo analizando y uniendo esas ideas Mirá qué dijo, qué dijo. y me cuesta me cuesta seguirlo porque, Sí, claro, o sea, sí. el resto de los mortales que no somos psicólogos nos cuesta interpretar todos esos conceptos. Sí, A ver, sí. repetime Seguir eso con. que dijiste recién porque esa no te había escuchado Eh, antes, ¿No? Ah, bueno. que las Mira, o emociones, sea, las pasiones. las Las pasiones, pasiones son, sí, las pasiones. Las pasiones son que están dentro del enneagrama. O sea, el enneagrama es un estudio de la personalidad humana que se divide en 9, se llama ennea porque son 9 líneas, gramas de diferentes líneas que se van entrelazando entre sí. Pero no vamos a hablar hoy de enneagrama, pero bueno, para saber de tenemos qué, para de 5 qué horas vamos. más. Sí, 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 sí. Pero bueno, dentro de lo que son las pasiones, son las motivaciones autodestructivas. Se le define así. ¿Por qué? Porque es como que yo quiero sentirme querido o valorado haciendo algo que como que nunca alcanzaría. Es como, bueno, yo voy a hacer más. Y o sea, nunca sacia. claro, La pasión es una motivación destructiva porque nunca llega a la persona, lo hace para la afuera, para tener un lugar en la vida del otro. Pero en ese tener un lugar en la vida del otro, pierde su propio lugar en su propia vida. claro, ¿Sí? Por eso es importante también conocer esta pasión. ¿Cuál es nuestra pasión? Por ahí el término de ayudar, el ser perfeccionista en algo. Y muchas veces esto tiene que ver con la imagen que yo quiero mostrar al mundo, de quién claro, soy. Pero eso sigue siendo máscara. claro, Y por ahí, eso, y al ser una máscara, a veces no tiene que ver con quién soy yo. Lo que tiene que ver que soy yo es espontáneo y momentáneo. O sea, surge una necesidad y si yo estoy muy centrada en sostener el personaje, no voy a percibir mi necesidad. Te cuento un ejemplo de una persona que hace mucho atendí. Esta persona, bueno, trabajaba en la cuestión de la salud y había venido a terapia después de
de estar trabajando muchas horas. Y yo le pregunté, bueno, si quería un té, viste, era muy temprano en la mañana. Bueno, le hice un té, le veía el cansancio, que creo que la persona no percibía, y bueno, empezamos a hablar, y entonces yo, para que ella, la persona pueda chequear qué le estaba pasando, cómo estaba, porque era tanto el cansancio que muchas veces se la letargaba viste, el proceso del pensamiento, no podía poner en palabras. Y le pregunté cuántas horas había pasado trabajando. Bueno, me dijo 17 horas. Me pareció alevoso. Más en el sistema de salud y con la responsabilidad que ella tenía a cargo. Y le pregunté si había podido ir al baño. Y lo tuvo que pensar. Claro. Y le pregunté si había comido. Y también, ¿no? Hubo sí. No hubo una respuesta rápida. No, y no era porque no recordaba el menú, era porque no había tenido ese tiempo. O sea, la persona ni había chequeado de que no había pasado por ese momento en donde se estaba brindando algo. Y tampoco había tomado agua. Entonces, una persona que se pone al borde del abismo, en donde no le podemos pedir a esa persona que pueda tener sus emociones, ni sus nada más, ni sus relaciones interpersonales, porque ni siquiera está pudiendo cubrir la pirámide básica, que son las necesidades fisiológicas: ir al baño, alimentarse, tomar agua, respirar, dormir. Entonces, creo que a veces esto de no paramos a pensar, y no solamente a pensar, a observarnos. Claro. ¿Viste? Claro, o sea, o sea que yo podría sacar como conclusión de que un punto de partida para empezar a trabajar el autoconocimiento de cualquier persona es también reconocer de que la sociedad nos lleva a mostrar algo, a cumplir con las demás personas, a ayudar a otras personas, y en ese piloto automático social de estar cumpliendo y haciendo y mostrando lo que supuestamente hay que hacer y lo que todo el mundo entiende que hay que hacer, dejamos de mirarnos para nosotros. Y hasta el punto de dejar de lado cuestiones así básicas, o sea que bueno, yo no he llegado a un extremo como vos comentaste, pero me hiciste acordar a trabajo en oficina de muchas horas y no tener en el medio unos minutos de descanso, de relax, y que eso con el tiempo y con los años acumula una cantidad de estrés y un montón de cuestiones que bueno, no tienen que ver exactamente con eso, pero eso más otras cuestiones, como por ejemplo hacer algo que uno en realidad no me terminaba de gustar, terminaron generando problemas de salud e incluso llegar a un punto de crisis, como vos mencionaste, que fue lo que me hizo aceptar y me hizo darme cuenta de que estaba haciendo algo que realmente no me gustaba. Claro. Y me obligó a la necesidad de cambiar, pero me gustó lo que dijiste, eso de la necesidad de darse cuenta de que el contexto en el que vivimos y la sociedad en la que vivimos hoy nos obliga a cumplir, a mostrarnos de un modo y quizás separar un poco lo que el resto pretende de nosotros o lo que entendemos que el resto pretende de nosotros. Lo tenemos que separar un poco y empezar a bajar un poco y a mirar un poco para adentro. Claro, es que afuera es como el cuento de Nasrudin, que buscaba la llave y poco a poco se le fueron sumando, viste, personas en la búsqueda de su llave, que supuestamente la había perdido ahí. Entonces, después de tanto buscar y tantos ojos mirando al mismo lugar, que no quedaba lugar que no haya sido visto. Entonces le preguntan a Nasrudin: ¿vos perdiste acá la llave? Y bueno, te dan a matarlo, Nasrudin, porque él dice: no la perdí acá. Lo perdí más para allá, pero allá no hay luz. Y vos decís, ¿qué? No, bueno, decís, no puede ser lo que responde esta persona. Pero es lo que nos pasa a todos. O sea, claro, nos resulta tan absurdo este ejemplo, pero en realidad es lo que nos pasa. O sea, nosotros buscamos ser felices con el afuera, resolver en el afuera, con que tener una pareja, tener una casa, tener un auto nuevo, lo que fuera que consigamos, pero eso nunca va a saciar, porque no es donde perdimos la llave, es adentro. Claro. Digamos que
Eh, entonces es empezar a buscar más adentro, vivir más en coherencia consigo mismo. A mí lo que me claro. hizo ruido en esto de ser 100% lo que había querido ser siempre, que es escuchar a otros y generar ese espacio, fue que una vez me di cuenta, tenía una lista de intereses personales, valores personales e intereses personales, y yo me puse a marcar los que eran para mí. Y claro, me di cuenta que no estaba viviendo conforme a mis propios valores, qué cosas me importaban a mí. Y bueno, no tenían nada que ver con lo que la vida que yo estaba viviendo, no se veían esos valores expresados en mi hacer. Ah, Y entonces ese fue el primer paso, de decir, no, entonces por acá no es. A veces uno entra en alguna empresa o en algún lugar en donde no tiene que ver con los propios valores. Uno quiere un sueldo, pero parte de lo que es el salario también tiene que ser emocional. sí, Uno piensa en la moneda, ¿no? Pero la claro, moneda te va a servir para comprar cosas o pagar servicios, pero hay algo que no paga, hay algo que no hay plata que alcance para poder cubrir. Y tiene que ver con esto, y podés cambiar la tele y te podés comprar una mucho más grande, pero tampoco, va a llegar un momento donde, entonces es como entrar, viste, en esa rueda de hámster claro, que y vivimos trabajando para... queremos que acelerar, o sea, queremos llegar a algo y aceleramos para llegar y en realidad no está ahí adelante. No, es que está ahí adentro, ¿no? No afuera. Es eso. Claro, y no es el La, tener, no es el tener no. el que lleva. Yo te voy a Ujú. tirar una pregunta que Sí. rescaté del anuncio del vivo este. Hubo algunas personas que dejaron preguntas para hacerte. Una dejó una Ujú, chica que se llama Celeste. ujú. Eh, creo que esta pregunta, la verdad, es muy amplia, pero bueno, podemos ver una partecita desde el lado del autoconocimiento. Ella dice, ¿cómo hago para que mis debilidades se conviertan en fortalezas? Mm, Y bueno, y yo creo que esto lo podríamos enfocar desde muchísimos lados, pero sí. quizás a ver, haciendo un foco desde el lado del autoconocimiento, ¿qué le podemos responder a Celeste? Debilidad y fortaleza, y yo todo entendiendo que es un proceso. Entonces, eh, en este proceso también ver qué puede hacer un pequeño cambio. A veces un pequeño cambio es como que nos abre camino hacia empezar a forjar ese cambio que lleva a transformar esto que era una debilidad en una posibilidad. Pero a veces nosotros no respetamos el tiempo Es, y ahí ya nos perdimos en el camino porque nos quere- faltamos el queremos, respeto. queremos el resultado rápido y lo tomamos como Ujú. una falla, como que es algo que no se puede lograr. Claro, pero el tema es que eso es muy propio del pensamiento mágico. Por ejemplo, yo hace un tiempo empecé a hacer un cambio de alimentación, eh, en donde, bueno, evito las harinas y tomo más agua. Bueno, son pequeños cambios que yo no puedo, después de no sé cuántos años en donde no tenía esta conciencia acerca de la alimentación, no puedo pretender que mi cuerpo me responde y muy bien, pero no puedo yo exigirle que, que en 2 meses tenga el cuerpo de no sé quién, ¿me entendés? Claro, Como, no, primero tengo este cuerpo, claro, bárbaro. Y después me responde conforme a lo que yo le dé y en el tiempo que pueda hacerlo. Pero proponerme hacerlo en otro tiempo vuelve a la cuestión de centrarnos. Si yo me exigiera tanto que termina siendo un automaltrato, entonces es lo mismo que alimentarlo mal. claro. Digamos, nos vamos a polos opuestos. Claro, listo. Entonces la clave que yo le dejo a Celeste es entender que los cambios importantes son procesos largos y uno Sí. tiene que tener una paciencia y empezar de a poco para hacer un camino hacia un cambio importante y así Sí. uno puede lograr cualquier cosa. Y otra Uh-huh. pregunta que hizo un amigo Lucas, él dijo, ¿cómo? Y esto es un tema que medio que lo hablamos en el medio de la conversación, ¿cómo podemos superar los autoboicot cuando las cosas empiezan a superarnos? Bueno, acá creo que Ah, combinó varios temas, combinó el tema de la sensación sí. de cuando uno se siente superado por un lado
y por el otro lado el auto boicot, que vos hablaste un poco en la conversación de cuando uno se propone un objetivo, pero hay una parte de uno que no quiere salir de ahí, que no quiere salir de esa zona de confort. Sí, yo creo que en todo tenemos que saber que está nuestra mente. Y nuestra mente y nuestro cerebro, como ya dije, trabajan juntos. El tema es que nosotros no somos conscientes de la cantidad de diálogo que mantenemos con nosotros mismos. Se dice que uno en el día habla en un 80% consigo mismo. No lo tenemos registrado, ¿viste? O sea, somos muy inconscientes del diálogo que mantenemos. Pero hay que tener en cuenta esto, que nosotros siempre no estamos hablando. El tema es qué no estamos diciendo. Claro. El hecho de que yo me diga cosas como, por ejemplo, ¿qué nos decimos frente a una pizza? Por decirte. O por ejemplo, cuando vos salís a correr. Hacé la prueba, porque yo sé que vos lo llevas mucho al terreno del empírico, ¿viste? Que lo pones. Bueno, empezate a decir, oh, qué cansado que estoy, oh, qué calor que hace, oh, me tira la rodilla, oh, qué calor, cómo pica esto. Y te empezás a decir así, uy, hay moscas, ay, mira qué lejos está. Tu cuerpo, aunque no estaba cansado, tu cuerpo se va a empezar a agotar. Pero claro, no es porque estaba agotado, no tenías resistencia, no tenés laburado el músculo, no va por ahí. Va porque tu cerebro siempre te va a alejar de cosas que a vos te parezcan peligrosas o fastidiosas, te quiere evitar eso. El síntoma surge también por ese diálogo interno que nosotros mantenemos. Una persona yendo al trabajo diciéndose, oh, qué pesadilla, oh, mira lo que, oh, encima hoy todo el día voy a tener que estar ahí, y encima hoy tengo el cliente tal que es un denso y siempre trae problemas, o sea. Claro, uno ya llega mal predispuesto y después, obvio que va a salir todo mal con ese cliente, y después a la noche claro, el pensamiento es, viste que yo dije que este día iba a ser un día de miércoles, y el cliente iba a ser pesado y fue pesado, y ahí es donde claro, viene toda esa retroalimentación de sí, veneno. O sea, sí, por eso, o sea, nosotros nos brindamos la experiencia, entonces el autoboicot pasa también por dos cosas importantes que tenemos, es el diálogo interno y la imagen personal. Fíjate vos qué te pasa si vos salís a correr y decís, uy, qué hermoso día. No, hoy está ideal. Y empezás a correr, uy, qué energizado que me siento. La verdad que me siento pleno. Hoy me siento con una energía bárbara. Aunque no te lo creas, empezátelo claro, a decir. Y decís, soy imparable. La verdad que podría dar 2 vueltas más, pero no, bueno, voy a respetar mi cuerpo, no lo voy a hacer. Y fíjate lo que pasa. Claro. Ahora, nos paramos frente a la pizza y decimos, uy, qué rica, qué sé yo, todo esto. No. Uy, encima tiene cebolla, bueno, ¿no? Cebolla, bueno, a mí me gusta, pero todo riquísimo. Ahora, te pones enfrente de una ensalada y también te tenés que decir este tipo de cosas. Uy, qué rica, qué fresca, qué sabrosa. ¿Me entendés? El tema sí, es que no hacemos eso. Estamos habituados no. Y entonces me encanta sentirme así, más vital, me siento con más energía. Empezarse a decir así, entonces nos va a llevar, nuestro cerebro y nuestra mente van a actuar acercándonos a eso que en nuestra imagen personal nos devuelve más placer. Claro. Si no, nos va a alejar. ¿Viste? Ahí está el autoboicot. O sea que si con nuestro... Yo porque veo que vos que sos psicóloga separás la mente del cerebro. Y son dos... lo que pasa es que uno es como, ¿viste? El hardware de la compu. La parte sí, dura, lo que la parte física. La parte física y el software es la mente. Ah. ¿Sí? Entonces, sí, el programa. El programa es la mente y el procesador, el que corre ese programa, ese es el cerebro. Pero hoy está visto que esta mente puede modificar el cerebro. Claro, o sea, está comprobado que... Es el sueño de los ingenieros en sistemas, un software que puede cambiar el hardware. Es el sueño... Bueno, imagínate que estamos más avanzados. Estamos, claro, bueno, esa es la parte de que... Claro, esa es la parte que uno siempre trata de motivar a las personas, de que
de que siempre, a mí me llegan muchas preguntas diciendo, Juan, ¿con qué aplicación haría mejor esto? Juan, ¿cuál es el software? ¿Qué programa para el celu me recomendás para hacer eso? Y yo siempre le digo, la mejor aplicación es tu mente, la mejor aplicación es tu cerebro. Entrenate y vos vas a descubrir cuál es la aplicación que más te sirve, pero no busques soluciones en los programas. Claro. Porque, bueno, en el mundo emprendedor no sirve mucho buscarse una solución a través de un programa porque eso después no te permite diferenciarte. La diferenciación viene a partir de uno y del autoconocimiento, Claro. del entrenamiento, del aprendizaje. Y bueno, y lo que vos comentabas recién de los ejercicios, yo soy una persona que siempre tengo esa cuestión de querer aprender de gente que sabe mucho, que entrena mucho. En Argentina, bueno, ahora son más normales los ultramaratones, son carreras de hasta de 100 kilómetros, incluso más. Y hay personas en el mundo, hay pocas personas, pero hay personas que son muy buenas en esas competencias y son las que los corren más rápido, carreras de 100 kilómetros hasta de 400 kilómetros. Y uno dice, pero eso es inhumano. Y cuando uno se pone a estudiar a ver el tipo de entrenamiento, la preparación y lo que hacen, bueno, hay muchas cosas que ellos hacen muy diferente en el estilo de vida, el estilo de vida normal que tiene cualquier persona. Pero una cosa que yo vi que hacen ellos, y tiene que ver con lo que vos decís, a partir en una carrera de 100 kilómetros, a partir del kilómetro 30, 40, 50, empiezan a tener personas que las acompañan y que les hablan con mensajes positivos, porque ellos lo que hacen es tratar de minimizar sus mensajes negativos. O sea, ellos están corriendo una carrera que es eterna, porque son carreras que duran días enteros, y ellos tienen que evitar que ellos mismos empezar a decirse, no, estoy cansado, no, porque claro, esos mensajes negativos son los que hacen sabotearse. La única forma de, bueno, primero que todo, esas carreras no se terminan sin la fuerza mental, o sea, sin estar uno entrenado mentalmente. Y ni hablar de ganarla. Las personas que ganan esas carreras son las que están mejor entrenadas mentalmente. Pero incluso yo de leer libros, de aprender de ese tipo de deporte, no porque alguna vez piense correr una carrera de 100 kilómetros, pues sino por estudiar, por aprender qué es lo que hace esa gente para poder cumplir esos objetivos tan amplios. Tienen personas que los últimos kilómetros les van hablando al lado constantemente, tirándole mensajes positivos, porque ellos necesitan en ningún momento tener un mensaje negativo, porque si no, nunca podrían terminar o ganar una carrera de ese tipo. Y yo digo, pensar que nosotros en el día a día tenemos cuántos debates y cuántas discusiones y cuántos problemas con nosotros mismos y cómo nosotros podríamos aprender de eso, el hecho de potenciarnos nosotros tirándonos mensajes positivos. Y qué linda herramienta que no aprovechamos. Pero bueno, yo sé que eso tiene que ver también con todo, esto es todo un área de la psicología y ahora está muy de moda, el tema de la parte inconsciente también. Yo creo que sí, que eso está muy importante, siempre y cuando, por ejemplo, si tenés un trabajo que es súper hostil, tampoco, bueno, por el momento que todavía no puedas soltarle la mano a ese trabajo, bueno, está bien uno motivarse como para no generarse un malestar. Pero al mismo tiempo empezar a abrir el ojo y serse honesto, de empezar a abrir otra plataforma, algún otro trabajo posible, en donde yo pueda dar el paso, digamos, uno puede engañar a su mente, digamos, soy imparable, qué sé yo, aunque llega un momento en donde necesitas parar. El tema es servirte de estos recursos sin que estar conectado con uno mismo. Sin ir en contra de lo que llevamos dentro. Claro, o sea, porque puede servir para las preguntas que dijeron los chicos, pero por otro lado, también el autoconocimiento también tiene que ver con un estar muy presente consigo mismo, acompañándose. Y para esto es muy importante el darse cuenta. Hay un ejercicio que se hace en psicología gestáltica. De eso yo quería preguntarte, no me está quedando mucho tiempo y ya llegando a la parte de ejercicio, por eso quería preguntarte, vos con una colega también psicóloga creo, en una semana estás haciendo un webinar, quiero que me cuentes así, dejás la invitación al webinar de autoconocimiento. En realidad van a ser 8 encuentros, en donde 8 encuentros de 1 hora y media, en donde se van a ir trabajando diferentes temas que tienen que ver con el autoconocimiento y el autocuidado. Bueno, están invitados,
Si quieren después les paso el link. Claro, eso en el Instagram de Alas y Raíces pueden encontrar información sobre eso. Sí. Y cualquier cosa me manda el mensaje a mí. Sí, bueno, dale. Se fue, digamos, yo tenía intención de armar algo así con ella y ella lo puso en palabras y me lo propuso a mí. Le digo, mira, justo estaba pensando en proponerte algo, así que coincidimos en esto. Mira qué lindo. Y bueno, la verdad que sí, y creo que va a ser algo lindo para las personas, para uno también. Sí, la verdad que creo que el tema del autoconocimiento se está poniendo muy de moda, pero yo creo que la gente entiende lo importante que es. Algunas personas lo empiezan a entender, algunas personas lo entendieron, yo lo aprendí a los golpes. Pero cuesta encontrar herramientas que funcionen. Hoy en la conversación de hoy, ya haciendo un cierre, porque ya me está avisando que me queda poco tiempo, fuimos tocando así distintas cuestiones, distintas áreas, y la verdad que es importante dejar de lado, o sea, tratar de reconocer cuáles son las cosas que tomamos de la afuera y que a veces opacamos o tapamos las cosas internas, entender que con la mente podemos cambiar nuestro cerebro y hablándole en positivo podemos lograr cambios importantes y que para lograr cambios importantes es importante tener paciencia y entender que es un proceso y que tenemos que hacer pasos de a poco. Y entender que las crisis no son malas, que son parte del camino y te exponen, te pueden obligar. A mí me pasó, me obligó a reconocer que no estaba haciendo algo que me gustaba y me obligó a darme cuenta de lo importante del autoconocimiento. Y bueno, y ahora estoy pensando a ver si hablamos de algún otro tema, pero bueno, fuimos recorriendo varias cuestiones y bueno, y no quererse esa máscara, quererse esa máscara o ese lugar que a veces nos asumimos, o esa cuestión de que soy así de algún modo y que ya soy así, también quitarse eso. Así que bueno, Yani, te agradezco mucho por esta hora que nos diste. Gracias por este momento y los que les interese está el webinar de la semana que viene. Gracias a todos.